Ahí está grabando ya. Bueno, han habido dos consultas en el foro respecto del trabajo práctico número 2. Una preguntaba si en la consigna en la que se le pide que expliquen el grado de apertura de la economía, si ese grado de apertura tenía que ver con la relación que tiene la economía de este país que estamos analizando con el resto del mundo. La respuesta es sí, ¿sí? El grado de apertura de la economía muestra la cantidad o la frecuencia de los intercambios que realiza la economía con el resto del mundo. Pero hay un indicador para medir ese grado de apertura o ese grado de relación, ¿sí? Es el coeficiente o el índice de apertura económica. ¿Alguien me puede decir cuál es ese índice o cómo se determina? ¿Están escuchando o no? Empecemos por si hicieron el práctico, porque aparentemente por las consultas solamente 2 alumnas por lo menos intentaron hacerlo. No se descuiden porque estas clases es para socializar práctico y acá nosotros vamos viendo el nivel de participación que tienen y que mientras no se recupere la presencialidad, la posibilidad de que puedan rendir esa instancia presencial o no. ¿Sí? No es solamente entrar, que se les vea la carita o registrar la asistencia y no participar en nada. Así que vuelvo a preguntar. El grado de apertura de una economía, a través de un índice o un coeficiente, las transacciones que realiza un país con el resto del mundo. ¿Sí? ¿Cómo se determina ese coeficiente? Profe, Sí. yo puse que el grado de apertura de la economía, el indicador que suele usarse para medir el grado es el cociente del intercambio comercial de exportaciones más las importaciones con el Producto Bruto Interno, multiplicado por 100. Exactamente, si lo querés, por 100 si lo querés en porcentaje. En porcentaje, sí. Perfecto, correcto. Lo que sí, a fijarse bien y tener en cuenta, porque es un error que cometen en los parciales y en los exámenes, Sí. el índice de apertura económica es el cociente entre la suma de exportaciones e importaciones respecto del PBI. Lo dijiste en forma correcta. El problema es que en los parciales ponen el saldo de la balanza comercial respecto del PBI. Y no es el saldo de la balanza comercial, es suma de exportaciones e importaciones. ¿Sí? Bien. Otra alumna planteó que tenía dudas respecto de la determinación del deflactor implícito del PBI, porque no lo había visto en clase ni estaba en los apuntes. A ver, como material de estudio, ustedes tienen no solo los videos, los aportes que les hace Gastón dentro de las posibilidades que hay con el tiempo, y además tienen material de estudio. Si no está en la guía de estudios o no se lo dijo específicamente en la clase, no quiere decir que no esté en la bibliografía que la cátedra les ha subido. Y de cualquier manera, ¿qué muestra ese deflactor implícito? Y calcularlo, ¿sí? Sí. El deflactor implícito es un porcentaje que nos muestra cuántas veces aumenta el precio de la producción local, libre de duplicaciones, como consecuencia de haberse incrementado el índice de precios del Producto Bruto Interno. ¿Sí? Entonces, este deflactor muestra no solamente los cambios en la composición del PBI, sino también los cambios en el nivel de precios.
¿Y cómo se calcula? Relacionando el PBI nominal con el PBI real, por eso está en un ejercicio donde ustedes tienen información para determinar el PBI nominal de 2, 3 años, tomar un año como año base o como año de referencia y determinar el PBI real. Una vez que hicieron ese trabajo, pueden determinar el deflactor implícito haciendo el cociente por cada uno de los años del PBI nominal de ese año respecto del PBI real, ¿sí? Bueno, respondida la duda, vamos a empezar a hacer preguntitas respecto de los que les pide el trabajo práctico, que parece sencillo y cortito, pero en realidad es muy rico en la información y en el análisis que pueden ir haciendo. Así que, a ver, vamos a ver, de acá, déjenme que haga una pasadita para ver los alumnos. Hay muchas cámaras apagadas, ¿no? Ya estoy en la última pantalla y tengo muchas cámaras apagadas, así que por favor, Paola, ¿sí? ¿Me escucha? Hola, Profe, hola, ¿me hola. escucha? Sí, ahora te escucho. Empecemos con la consigna 1, que, como les digo, Bueno. parece sencilla, pero tiene mucha información. Dice, considerando un modelo de circulación económica, identifique unidades económicas y corrientes. Paola, Sí. si vos Profe, mirás ese esquema de circulación que tienen, tanto en el video de la profe Jure como en la guía de estudio, a ver si me puedes decir cuáles son las unidades económicas. bien, profe, ahí le leo. Primero tenemos a los individuos, a la familia, que es una unidad económica que cumple un doble rol. Por una parte son oferentes de factores de la producción y por otra son demandantes de bienes y servicios. Otra unidad económica que se encuentra son las empresas, que también cumplen una doble función. En primer lugar son demandantes de factores de la producción y en segundo lugar oferentes de bienes y servicios. Después también tenemos el mercado de bienes que informa a las empresas cuándo pueden vender de su producción y a qué precio. Pero el mercado es una unidad económica. El mercado de factores de la producción son lugares donde se producen los intercambios, ¿sí? Hasta el momento me mencionaste 2 unidades económicas, Sí. familias y empresas, si estuviéramos analizando una economía cerrada y sin gobierno, que cumplen cada una de ellas una doble función en esa economía. Pero no son las únicas. Si vamos complejizando el modelo, a ver, Claro, déjame que se vea. puede también, se puede agregar el mercado externo, profe. No hay un mercado externo, estamos hablando de unidades económicas, entonces hablemos con propiedad, ¿sí? Tenemos como unidades económicas familia, empresa. El gobierno, profe, como unidad económica. El gobierno, el sector gobierno, es una unidad económica. ¿Y qué función cumple dentro del mercado? Así como la Regular, familia, sí, perdón, acá me aparece Capelletti. Sí, por favor, responda. regula y cobra los impuestos. Pues, Es la hola. única función que cumple. Ah, Brinda subsidios, profe. Proveer bienes públicos.
Exactamente. Pero Al también igual que las ¿quién otras unidades económicas, demanda factores el productivos sector como la familia? gobierno, Ellos otorgan. alguien está con el micrófono activado y se escucha lo que está hablando. Al igual que el sector, que el resto de las unidades económicas, el sector gobierno también cumple una doble función dentro de este modelo que estamos analizando, ¿sí? Así como las familias ofrecen los factores de la y demandan bienes y servicios, las empresas ofrecen bienes y servicios y demandan los factores de la producción, el sector gobierno también tiene una doble función. Por un lado, ¿cuál es? La de generar, poner a disposición de la comunidad los bienes y servicios públicos. ¿Sí? Eso ofrece. ¿Y qué demanda? Justamente. Pensemos Los que impuestos. todo este análisis que impuestos, estamos profe. haciendo es en términos de bienes, en términos reales, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes que puede demandar el sector gobierno? Los impuestos, profe. Esa es la forma que tiene de financiar el suministro, la generación y distribución de los bienes públicos. Pero a ver, Los factores volvemos a lo productivos mismo. de la empresa y la familia. Perdón, no escuché, ¿me repite? Los factores productivos de las empresas y la familia. Los factores productivos son propiedad de la familia. Demanda bienes. Correcto, es correcto. El sector gobierno también demanda factores de la producción. De hecho, hay gente que trabaja, ¿sí?, dentro del sector gobierno. El gasto El público, sector profe. gobierno puede alquilar, por ejemplo, un inmueble que sea propiedad de una persona donde va a funcionar una determinada oficina. Entonces, por un lado, demanda Porque de las familias y de las producen los empresas, bienes ¿qué y puede servicios. demandar? ¿Llega o no? Demanda los bienes. Los servicios. Los Perdón, bienes. Capelletti, si se acerca un poquito más al micrófono, porque no se lo escucha muy bien. Creo que bueno, pero también produce los bienes y servicios para que la sociedad pueda, digamos, producir también lo que las empresas y las familias necesitan, ¿o no? Perfecto, eso es lo que ofrece. Ahora Ajá. vamos del otro lado. ¿Qué demanda? Ya dijimos, factores de la producción de las familias. Y de las empresas, ¿qué puede demandar? El gasto público, profe. El gasto público es bienes y servicios públicos que el sector pone a disposición de la comunidad. Las bienes y servicios finales, o no compra papel para hacer sus trabajos, no consume electricidad para hacer funcionar las computadoras, prender las luces. Sí, ¿verdad? Entonces, el sector gobierno, comunidad económica, también cumple una doble función. Por un lado, ofrece cosas a esa economía y demanda del resto de las unidades económicas otras cosas. ¿Qué otra unidad económica tiene cuando ustedes analizan ese modelo? Que empezábamos desde el más simple El resto del y mundo. llegábamos a... El resto del mundo. El resto del mundo, profe. Perfecto. El resto del mundo no es diferente del resto de las unidades económicas respecto de que cumple una doble función en ese modelo de la economía. Por un lado demanda y por el otro lado ofrece. ¿Qué creen ustedes que demanda el resto del mundo del resto de las unidades? Bienes y servicios finales, profe. De las empresas. ¿Podría ¿correcto? ser, profe, las importaciones? ¿Las exportaciones? A ver. De las empresas, demanda bienes y servicios finales. Y de las familias, Los factores productivos como el trabajo, por profe. supuesto, El trabajo, argentinos la familia. trabajando en procesos productivos. Con lo cual, el resto del mundo demandará de las familias los factores de la producción y demandará de las empresas, ¿sí?, esos bienes y servicios finales.
Si esa empresa, si es una empresa extranjera que está radicada dentro de nuestro país, también va a recibir o va a demandar del sector gobierno los bienes y servicios públicos. Va a usar las carreteras o no. Bien, entonces, parece una tontera que solamente cuando pensamos en identificar las unidades de un modelo económico, simplemente las mencionemos. No solamente tenemos que mencionarlas, qué función cumplen dentro de ese modelo. A continuación les pide las unidades y dijimos qué función cumple cada uno. También nos pide que identifiquemos cuáles son las corrientes a través de las cuales se producen todos estos intercambios que hacen funcionar el modelo. Teniendo presente que cuando hablamos de corrientes, no solamente vamos a hablar de capital y de corriente monetaria, una va a ser celeste en nuestro gráfico y la otra va a ser roja o anaranjada. Al poner a funcionar ese modelo y analizando una corriente real o una corriente monetaria, van apareciendo nuestras primeras variables macroeconómicas. Y ahí está la importancia de distinguir las corrientes. A partir de ahora empezamos a construir la macroeconomía, vamos a ir en cada unidad incorporando variables nuevas, vamos a ver cómo funcionan, de qué depende, y todo lo que empezamos a ver a partir de hoy hasta el final de la materia, nada es poco importante ni se olvida. Cuando vayamos a la unidad 3, no se olviden de la unidad 2. Entonces, si tienen la posibilidad de tener delante de ustedes el esquema que les muestra el modelo de circulación económica, el modelo completo, ¿sí? El que tiene familias, empresas, gobierno, resto del mundo, nuestra unidad virtual o contable, ahorro e inversión. Y empecemos a analizar la corriente real. Ustedes me habían dicho que las familias son las propietarias de los factores de la producción y los entregan a las empresas para que las utilicen en el proceso productivo. Estamos hablando de una corriente real, estamos hablando de cantidades de factores de la producción. Esto es, horas de trabajo, hectáreas de tierra, si se tratara de arriendos, horas de trabajo que los empresarios, ¿sí? Entonces, en la corriente real, la flechita azul que va desde las familias a las empresas, me muestra la de los servicios de los factores de la producción que las familias ponen a disposición de las empresas. Y ahí aparece una variable, la primera que vamos a ver de nuestras variables macroeconómicas. ¿Cuál es? ¿Corriente del valor agregado? Valor agregado. El valor agregado. Valor agregado. Perfecto. Siempre hablamos, decimos, distinto sería que la Argentina agregue valor agregado a la producción primaria. Y es justamente eso, ¿sí? A la soja, por ejemplo, agregarle otros insumos y factores de la producción para no vender la soja a grano, sino vender aceites u otro tipo de subproductos que puedan obtenerse introduciendo esos granos de soja en un proceso correcto. Ahora, las empresas reciben esos factores de la producción, esos factores entran al proceso productivo con la incorporación de insumos que son materias primas, termina el proceso productivo y se obtiene la producción. ¿Qué comprende la producción? Bienes finales y intermedios. Perfecto. ¿Cuáles son los bienes intermedios? Sofía, vamos. Vale. Son los que se utilizan para la creación de los bienes finales. Por ejemplo, para el pan necesitamos el trigo sería un intermedio. No, en realidad ya se produjo el proceso productivo, por ejemplo, pensemos, a ver,
acá en Jujuy, que tenemos plantaciones de cañas de azúcar, ¿sí? La caña va a la fábrica, se le agregan otros insumos, factores de la producción, y se obtiene. Supongamos que en el proceso productivo se obtiene azúcar, ¿sí? Azúcar refinada. Pero en el mismo proceso van quedando otros elementos que, sometidos nuevamente al proceso productivo, nos permiten obtener otros bienes. Por ejemplo, de la molienda de la caña, el bagazo, vuelve a entrar al proceso productivo, y en el caso de Jujuy, de la empresa Ledesma, si quieren, ¿qué otros bienes obtiene además del azúcar? ¿El alcohol? El alcohol, papel. el papel. El ¿sí? papel. Entonces, los bienes intermedios, Sofía, hacer el resultado de esa molienda que no se vende para consumo final, como se vende el azúcar refinado, ¿sí? El bagazo, todo el lado de la caña vuelve a entrar a la fábrica en un proceso distinto al de la fabricación de azúcar y se van a obtener otros bienes. Entonces, los bienes intermedios son aquellos bienes que son insumos en el proceso productivo para la generación de otros bienes. ¿Quedó claro? Y los bienes finales Son los Los que productos se venden terminados, directo profe. al consumidor, profe. son, claro, los bienes finales son finales porque su destino es el consumo. Esos bienes finales, si la producción tiene dentro de los bienes intermedios y los bienes finales, ¿qué son? Producto. El producto. El Entonces, producto. las familias ponen a disposición de la empresa proceso productivo, sale la producción, de esa producción tomamos solamente los bienes finales, que son los bienes destinados a consumo, son esos los bienes que las empresas ponen en la economía a disposición de las familias, a disposición del sector gobierno y a disposición del resto del mundo. ¿Sí o no? Variable real, otra variable en términos de bienes. Ya habíamos dicho que habíamos encontrado el valor agregado. ¿Cuál es la que acabamos de encontrar? El producto. El producto. El Entonces, valor del producto. a medida que vamos corrientes, vamos rescatando variables. Corriente real, variables reales, ya tenemos dos, valor agregado y producto. A ver, permítame un segundito porque ¿todos me escuchan entrecortado? Sí, profe, se escucha Sí, profe. entrecortado. Como que yo también le escucho entrecortado, Por profe. ratitos como que se le escucha más bajo. A ver. Sí, se le va cortando. Espérenme que vea. Desactivo el audio y lo vuelvo a activar a ver qué pasa. Bueno, probemos ahora. ¿Ahora me escuchan mejor? Sí, profe. Parece, profe. Bueno, Vemos. entonces me quedo ahí quieta. Después me va a agarrar tortícoli, pero me quedo quieta. Bueno, corriente real, variable real. Ya hemos analizado las dos primeras unidades Ahí se lo vuelve a económicas, cortar, familia, profe. ahí se vuelve a cortar. Ahí, Sí. Ahí un sí. poco mejor. Sí, Bueno. como cuando se aleja parece que disminuye el Bueno. audio. Ay, que la panza me aprieta acá. Bueno, a ver. Corriente real, variable real. Estoy gordita, Gastón, ¿qué quieres que haga? Bueno, ya me perdí.
Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que estas variables que vamos a ir encontrando y que vamos a ir conociendo, en la corriente real van a ser equivalentes, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que la cantidad de bienes y servicios de los factores de la producción que las familias ponen a disposición de las empresas es equivalente a la cantidad de bienes y servicios finales que las empresas ponen a disposición de las familias y de las otras unidades económicas. ¿Claro? Con lo cual vamos a anotar una primera igualdad. Valor agregado igual a producto. Es igual para nosotros significa equivalente. ¿Sí? Ahora, el valor agregado para la empresa representa un costo. Y para la familia, la retribución de esos factores va a ser su ingreso. Incorporemos una unidad más, que es el sector gobierno. ¿Sí? ¿Qué variables reales en términos de cantidades de bienes encontramos a partir de la incorporación de la unidad gobierno? El gasto público también. El gasto público, gasto de gobierno, ¿sí? Corriente real, variable real. ¿Qué me muestra? Las cantidades de bienes y servicios públicos ponen a disposición del resto de las unidades económicas. Correcto, ya tenemos una variable más. Incorporemos el resto de las variables reales en términos de bienes. ¿Qué le da a cada una de las unidades económicas el resto del mundo? Todo el mundo produce sus bienes y servicios finales y los pone a disposición en nuestra economía. La importación, profe. Y adquiere de nuestra economía. ¿Cuáles son las variables reales que acabamos de encontrar? Importación y exportación. Importación y exportaciones. Exactamente. Corriente real, variables reales. Habíamos hablado de una unidad virtual o contable que la vamos a entender mejor cuando veamos la corriente monetaria. Como les dije, corriente monetaria no es solamente la rayita roja, ¿sí?, en nuestro modelo de circulación, sino que al analizar esa corriente vamos a empezar a encontrar, así como encontramos variables reales, al analizar la corriente real del modelo, vamos a encontrar variables monetarias. Y empiecen ustedes. Las familias ponen a disposición de las empresas los factores de la producción. ¿Lo hacen gratis? No. No. Lo tienen que ¿Qué tienen que pagar, hacer las empresas? retribuirlos con dinero. Remunerar. Sí, remunerar. Retribuir los servicios de esos factores. Ahí ya tenemos una corriente monetaria. ¿Sí? Esa retribución, ¿qué representa para las empresas, para las familias? Un ingreso. El ingreso. Variable monetaria. Ahora, las empresas pusieron el resto de las unidades bienes y servicios finales ¿sí? Lo hacen gratis. Profe, no se le escucha nada. Profe, se le cortó, creo. No se le escuchó Bueno, nada. a ver, ahora Sí se le escucha un poco bueno, mejor. a ver, ya hemos visto que hay una corriente monetaria que va desde las empresas a las familias, retribuyendo los servicios de los factores. Ahora, las empresas habían puesto del resto de las unidades económicas esos bienes y servicios finales. ¿Sí? ¿Lo hicieron gratis? No. No. Tuvieron un gasto.
Sí, Agustina, dime. Creo que estabas hablando. Sí, Agustina, que ya tuvieron les- un gasto. Nosotros para poder adquirir esos bienes tenemos que pagar su precio, ¿verdad? Claro. Sí, Entonces, el gasto es para las familias, ¿sí? Para adquirir esos bienes tienen que pagar el precio. Entonces, ya tenemos otra variable monetaria, o nominal si quieren llamarla, que es el hecho de que las familias, para poder tener bienes, tienen que pagar el precio de esos bienes. Para las familias es un gasto, ¿sí? Ese gasto, ya lo vamos a analizar en más detalle, representa que tienen su ingreso y van a comprar los bienes. ¿Qué están haciendo cuando las familias cuando van a comprar esos bienes? No escuché. ¿Alguien dijo algo? Consumen. Consumen, ¿sí? Ya tenemos otra variable más. Vieron que hay que ir deshilachando este modelito. Bueno, perfecto. El sector gobierno entrega gratis, mejor dicho. ¿Cómo hace para financiar la generación y distribución de esos bienes públicos? A Estamos través de hablando impuestos. por impuestos. A través de los impuestos. a través de los impuestos. Los impuestos, ¿a quién se los cobra? A Al a la resto de las sociedad. unidades económicas, ¿sí? Entonces ya tenemos variables monetarias, los impuestos. Ahora, si hemos incorporado el resto del mundo, hemos dicho que el resto del mundo adquiere bienes y servicios generados por las empresas de nuestro país y a su vez nos vende bienes y servicios finales generados en sus propias economías, representando las exportaciones y las importaciones. ¿Cuál es la corriente monetaria? Los La aranceles. entrada y salida de divisas. La entrada y salida de los aranceles son impuestos. Ah, Perfecto, no sé quién dijo entrada y salidas de divisas. Levanta la mano. Ver. Perfecto. Y eso no está puesto en el esquema que ustedes tienen porque es una cuestión que se va a analizar en particular, ¿sí? Cuando llegue el momento de que veamos el mercado de divisas. ¿Pero las Bueno, divisas no son con el intercambio con el sector externo o no? sí, claro, pero no tienen la rayita naranja, me refiero, como mostrando la corriente monetaria, porque ahí intervienen en las divisas, y el mercado de divisas merece un análisis especial, ¿sí? Detallado. Pero la respuesta es exacta. Hay entrada y salida como consecuencia de los intercambios que se originan a través de exportaciones e importaciones. Entonces, invitación, cuando vayan a estudiar el modelo de circulación económica, tengan en cuenta que dentro del modelo hay muchísima información y tienen que tener muy en claro cuáles son las variables real que van a ser variables reales, cuáles son las variables que surgen de la corriente monetaria, que son variables monetarias, y esa identidad final, ¿sí? Bueno, una vez que ya tenemos la corriente monetaria, lo que las familias no gastan de su ingreso, ¿qué constituye? El ahorro. El El ahorro ahorro. de la familia. El ahorro. Esa parte de los recursos del sector gobierno no utilizó en la generación y distribución de bienes y servicios públicos. ¿Qué constituye? Para las empresas. La inversión. No, Para no. las empresas. El ahorro del sector gobierno. El ahorro Tengo del más gobierno. plata de la que tengo más plata de la que ese excedente es el ahorro del sector gobierno. ¿Cuál sería el ahorro del resto del mundo?
Ahí sí la inversión, profe. No, la única unidad económica que No invierte entiendo. es la empresa. Para que el resto del mundo tenga ahorro, quiere decir que nos ha vendido más bienes de los que nos ha comprado, ¿sí? Lo cual, en términos de divisa, es decir, ha ganado más divisa de las que ha tenido que gastar para adquirir nuestros bienes. O sea, ingresó más, se importó más de lo ¿Entendió? que se debería exportar. Se exportó más de lo que se debería haber importado, o sea, en todo caso, ¿no sé? Paula Flores, si te acercas un poquito más al micrófono, porque se Sí, hablar, pero pero no se te entiende. sería que se exportó más de lo que se importó. O sea, se importó más, diga, para que Al haya revés, un ahorro, claro, para que haya un ahorro en parte del sector externo. Pensando quién vende y quién compra. Para que el Claro, yo ahorro digo, sea para todo el mundo. claro, yo me pongo en la posición del sector externo. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Que se importa, nosotros, si yo soy del sector externo, importé más de lo que ingresó a mi país, o sea, que de lo que exporté. Al revés. O sea, no, al revés Vos sería, estás en el exporté lugar del más sector, del sector externo, significa que yo vendí claro, más para que de lo tenga que ahorro, compré, tiene que algo así. habernos vendido a nosotros más de lo que nos compró. Con lo cual, nosotros importamos más de lo que exportamos. Por eso te digo que tenés que pensar desde el lado de quién estás analizando el ahorro. ¿El resto entendió? El ahorro del sector externo es que nos vendió más de lo que nos compró. Con lo cual, importaciones nuestras, ¿sí? ¿Cómo van a ser respecto de las Negativas. mayores, ¿sí? Nosotros hemos comprado más de lo que hemos vendido. Si lo miro del lado del resto del mundo, nos vendió más de lo que nos compró. Esa diferencia es la que nos está mostrando el ahorro del resto del mundo. Todos esos ahorros a esta unidad virtual o esta unidad contable que nos va a mostrar el equilibrio en nuestro modelo cuando el ahorro de las familias, el ahorro del gobierno y el ahorro del resto del mundo financien completamente la inversión. ¿Cuál es la unidad económica que invierte? Lo acabamos de decir. Ahorro e inversión, profe. Está bien, pero si la La familia empresa, el gobierno la empresa, ahorra, el resto del mundo ahorra, ¿cuál es la Es unidad una que fuga del invierte? sistema, La profe. empresa, Las empresas. Empresa, profe. Las empresas. Y hay equilibrio cuando la inversión que realiza la empresa es financiada completamente por el ahorro del resto de las unidades económicas, sea en esa unidad virtual o contable, el ahorro total es igual a la inversión. ¿Sí? Y ya tenemos otras variables más. Ya hemos visto valor agregado, producto, ingreso nacional, gasto del gobierno, exportaciones, importaciones, ahorro e inversión, y los impuestos, ¿sí? Cada una de esas variables, una atención y un desarrollo especial a medida que vamos avanzando. Y para cerrar, digamos, como broche de oro, ustedes tienen el esquema ese. Ya hicimos referencia a analizar el grado de apertura. Su compañera ya dijo, a través del coeficiente o el índice de apertura económica, que se determina haciendo el cociente entre la suma de exportaciones e importaciones respecto del PBI. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la diferencia en una economía si existe o no existe el resto del mundo? ¿Qué pasa cuando en nuestro modelo no existe el sector gobierno, chicos, perdón? ¿Qué pasa cuando en nuestro modelo no existe el sector gobierno?
¿Qué falta en esa economía? Va a faltar una variable real y va a faltar una variable. ¿Faltarían bienes y servicios públicos, profe? Por un lado. Exactamente, como variable real. No habría bienes y servicios públicos, ¿sí? No habría educación, no habría caminos, no habría hospitales. Y en la variable monetaria, ¿qué no habría? Impuestos. Los Impuesto, porque si no hay bienes públicos, no necesito. No se recaudan ¿Impuestos? Esa es la diferencia. Nuevamente, a medida que vamos avanzando en la materia, vamos a ver más específicamente la diferencia entre que exista o no exista sector. Retomando, a ver, ya hemos visto nuestro modelo, hemos analizado. Y vamos a reiterar, porque una alumna ya lo dijo. ¿Cuál es la diferencia entre producción y producto? El producto es la suma total. La ¿De qué? producción es la suma total ¿De qué? de los bienes intermedios y los finales. Exactamente. ¿Y el producto? Los bienes finales. Sería el producto final. Solamente Porque los bienes y servicios finales. final. Entonces, ya tenemos claro de que producción y producto no son iguales. Ahora, ¿cuál de los dos muestra la riqueza de un país? el producto. ¿Por qué? Producto. Porque solo incluye la cantidad de los bienes y servicios finales. Exactamente, y además son esos bienes que demanda el resto de la economía. ¿Sí o no? Bueno, a continuación tienen unos pequeños ejercicios prácticos en el que, por ejemplo, se les da solamente una que es propietaria de una mina de oro, extrae oro, y la otra empresa es una fábrica de joyas, ¿sí? A partir de los datos que se les dan ahí, ustedes tienen que determinar la producción, el producto, el valor agregado y el ingreso. Y este es un primer indicio del trabajo que vamos a hacer con el sistema de cuentas nacionales. ¿Sí? Se ríe Gastón y yo estoy re preocupada. ¿Pudieron hacer el ejercicio? Lo tienen muchos prácticos de años anteriores, a lo mejor un poco más largos, pero tuvieron problemas. ¿O lo van a ver recién cuando hagan el práctico? Bueno, lo dejamos para que lo vean y si tienen dudas, las mandan al foro. Y vamos metiéndonos cada vez más y en el punto siguiente, que ya lo vimos incluso en la unidad 1, cuando hacíamos ese repaso de conceptos, el distinguir una magnitud monetaria de una magnitud monetaria y decir cómo obtengo esa magnitud monetaria. ¿Cuándo una magnitud es monetaria? Flor Maidana, ¿te animás? ¿Cuándo una magnitud es monetaria? Monetaria. Cuando representan valores de dinero. Está expresada en términos de dinero, correcto. Por lo tanto, una magnitud y una magnitud física. Sí, perdón. Sí, algo físico del dinero puede ser. Está expresada en términos de dinero. ¿Y la física? En términos de bienes. Bien. ¿Cómo obtengo, a partir de una magnitud física, una magnitud monetaria?
Multiplicando la cantidad por su precio. La cantidad por su precio. Y al revés, si tengo una magnitud monetaria, ¿cómo obtengo una magnitud física? Si para obtener una magnitud monetaria multiplico la magnitud física por su precio, ¿cómo hago para, a partir de una magnitud monetaria, obtener una magnitud física? Dividiendo. Dividiéndolo. Lo divido por el precio. Bien, ya hemos hablado de magnitudes físicas y magnitudes monetarias. Otra cuestión importante, vamos con nuestras variables macroeconómicas, valor agregado, producto, ingreso, es observar si esas variables están a valores o a precios corrientes o a valores o precios constantes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Profe, Sí, cuando hablamos de variables nominales, nos estamos refiriendo a los precios corrientes, porque hacen referencia a los precios del momento. Y cuando exacto, hablamos de variables reales, nos referimos a los precios constantes, porque estamos calculando precios de un año que tomamos como referencia. correctísimo. Si nosotros tuviéramos que comparar, por ejemplo, una serie de Producto Bruto publicada por INDEC o por el Ministerio de Economía, y encontramos que tenemos dos tipos de información. Una que dice Producto Bruto en la serie de tal año a tal año, a precios corrientes, y tenemos otro cuadrito donde nos muestra ese Producto Bruto en el mismo rango de años a precios constantes. Si yo quisiera analizar a partir de esas dos informaciones, si la economía de la Argentina ha crecido o no, ¿cuál de las series tengo que mirar? ¿La que está a precios corrientes o la que está a precios constantes? ¿Constantes? Precios constantes. Constantes, a ver, ¿por qué? Constante, porque tienen en cuenta la inflación o porque tienen en cuenta, en este caso, Porque ha eliminado el La efecto de la inflación. claro. Fíjense que de acuerdo a lo que dijo recién Noelia, una serie a precios constantes, todas las cantidades de todos los bienes, ¿sí?, que están formando parte de ese producto, están multiplicadas por el precio de cada uno de sus bienes en un año que se toma como referencia. Entonces, si yo miro del 2000 al 2001, al 2002, al 2003, si ese PBI creció, creció porque se produjeron más cantidad de bienes. El riesgo que corremos, conclusiones, si analizamos, hacemos este mismo análisis en una serie a precios corrientes, como cada una de las cantidades de bienes producidas en la economía en una determinada cantidad de años están valuadas a los precios vigentes en cada uno de esos momentos, estoy incorporando a mi análisis el efecto inflacionario. Entonces puedo decir que una economía creció porque veo que el PBI es más grande, pero en realidad puede haber crecido porque los precios han sido Los más precios. altos y no porque se ha producido mayor cantidad de bienes. ¿Sí? Entonces, les pregunto de nuevo, si ustedes tuvieran que sacar una conclusión o analizar o quieren explicarle a alguien si una economía creció o no, y tienen publicaciones estadísticas oficiales, como en el caso del INDEC, ¿cuál serie van a ver? ¿La que está a precios corrientes o la que está a precios constantes? Constantes. A precios La que constantes. está a precios constantes siempre. ¿Sí? Y tienen a continuación un pequeño ejercicio que los invita a trabajar, en el primer caso, cuando determinan el PBI nominal,
precios corrientes para cada uno de esos años. Después les propone, tomen como referencia los precios del año 1 y determinen el PBI real para el año 2 y 3. Porque si yo estoy tomando como referencia los precios, el PBI nominal y el real van a ser iguales, ¿sí? Porque los precios son los mismos. Y van a calcular tomando como base el año 1. Y después les piden que determinen cuál ha sido el crecimiento del PBI real para cada año. ¿Se acuerdan cuando repasábamos con los conceptos básicos? ¿Cómo sacábamos las tasas de crecimiento? Había un ejemplo. Era algo del valor final menos el valor inicial, dividido el valor inicial. Exactamente. El crecimiento, en este caso del PBI, va a estar dado por el cociente PBI más 300. entre la diferencia del PBI del año 2 respecto del año 1 respecto del PBI del año 1. Ir para el año 2, para el año 3 respecto del año 2. A continuación, les propone que tomen como base los precios del año 3 y determinen el PBI real del año 2. Y una vez que han hecho esto, y además digan cuál es la diferencia entre el análisis que pueden hacer, tomando como base los precios del año 1 y el resultado que les da estos PBI, tomando como base el año 3. Sin necesidad de hacer algún cálculo y mirando la información que tienen, ya pueden responder. ¿Qué pasa con los precios del año 1 y qué pasa con los precios del año 3? El precio del año 1 sí, aumenta. Sí hubo un aumento. Son distintos, ¿sí? Son distintos. Entonces Sí. ahí tenemos otra cuestión. La importancia del año que se toma como referencia. En general, cuando ustedes ven las publicaciones, siempre hablamos de publicaciones oficiales. Cuando ustedes ven, por ejemplo, el INDEC y les dice PBI a precios constantes o base 2004, supongamos, ese año que se toma como base siempre es objeto de un análisis previo y se toma como base porque se considera que es un año relativamente estable, ¿sí? Donde no ha habido fluctuaciones de precios muy significativas, entonces ese es el año que se toma como base. Además de que el resto de la información siempre proviene. ¿Qué se hizo este año? El Censo Nacional Económico, ¿sí? Donde se releva información de todas y cada una de las actividades económicas que se llevan a cabo dentro del país. ¿Sí? Entonces, tenemos por un lado la información, por otro lado que el año que se elige como referencia, año base, es un año que se estudió y se considera que es relativamente estable, de manera que puede tomarse como referencia para hacer este tipo de análisis de crecimiento o no de una economía. Sigamos metiéndonos, estamos ya, digamos, entibiándonos con el sistema de cuentas nacionales. A ver, ¿alguien me puede decir qué es el sistema de cuentas nacional y cuál es la importancia que tiene con respecto a la información que nos da el sistema de cuentas? A ver, déjenme pegar una miradita. Se me han ido un montón. A ver.
Jairo Ochoa, ¿te animas? Sí, profe, buenas tardes. Hola, Sí, ¿te ¿me escucho? escucha? Sí, Ahí le digo, las cuentas nacionales se utilizan como herramienta para medir la actividad económica de un país. A través de las cuentas nacionales se registra la totalidad de los stocks y flujos económicos que tienen lugar entre las distintas unidades, instituciones residentes, las familias, las empresas y el gobierno. perfecto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál es la utilidad? A partir de esas registraciones, ¿cuál es la utilidad? ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el título de la unidad 2 que estamos desarrollando? Profe, ¿puede ser que permita calcular las magnitudes económicas? Totalmente, permite cuantificar cuantificación. la economía. Permite cuantificar la economía. ¿De dónde se obtiene? Ya también hemos hecho referencia a eso. ¿De dónde se obtiene la información para las cuentas nacionales? Ustedes tengan en cuenta que en las cuentas nacionales tienen las unidades económicas que ya hemos venido viendo y además los intercambios que se producen entre esas unidades. ¿De dónde viene la información para elaborar las cuentas nacionales? Ya hemos dicho uno. Este año se llevó adelante ¿qué? El Profe, Censo Nacional Económico. Censo Nacional Económico. Muy La bien. encuesta nacionales de gasto de los hogares, la ENGO, Perfecto. Que sale de los censos nacionales de hogares. población, hogares y vivienda. Correcto. Sistema integrado previsional argentino, que es el SIPA. Totalmente, porque de ahí sale la parte que corresponde al análisis, por un lado, de los ingresos de aquellas personas que trabajan en relación de dependencia y los aportes que surgen como consecuencia de esos ingresos al sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Correcto. Después de las encuestas permanentes de hogar, el EPH. Totalmente. Y la incorporación de la economía no observada. Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo se hace para incorporar esa economía no observada? En realidad le digamos, a ver, para que ustedes lo entiendan mejor, que se habla mucho en estos últimos tiempos, es la economía no registrada. ¿Sí? ¿Cómo hace para incorporar? Ya les hago la pregunta, ¿quién se ocupa de la elaboración de estas cuentas nacionales? ¿Cómo hace para incorporar esa economía no observada o esa economía informal? Discúlpenme un segundito. Muy bien. ¿A alguien se le ocurre cómo puede hacerse para incorporar esa economía? Quienes se ocupan de la elaboración de las cuentas nacionales tienen métodos de estimación, ¿sí? Lo suficientemente precisos y estudiados como para incorporar razonablemente esa economía no observada. Y la pregunta ahora es, en nuestro país, ¿quién se ocupa de la elaboración de las cuentas nacionales? El Estado. El INDEC. ¿Y dentro del INDEC?
El INDEC es la casa grande. Dentro Sí, del la INDEC, Dirección Nacional. La DIPEC. no. ¿Alguien había arrancado? La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. La Dirección Nacional de Cuentas Nacionales. Bueno, a continuación se le dan una serie de cuentas, ¿sí? A ver, los contadores, a partir de las cuales se les pide que armen un pequeño sistema de cuentas nacionales donde esté la familia, las empresas, el sector gobierno, el resto del mundo, y esa unidad o cuenta virtual, ahorro e inversión. Cuando ustedes arman las cuentas de cada una de estas unidades económicas, piénsenlo como si fueran pequeños balances, ¿sí? Ustedes van a tener los mayores de cada una de esas unidades y van a ir asignando este detalle de cuentas a cada una de las unidades según corresponda, teniendo en cuenta siempre que cada cuenta representa un uso. Si representa un uso para una unidad económica, es una fuente o un ingreso para otra. ¿Sí? Entonces, vuelta a contadores, van a tener por cada cuenta una anotación en el debe y una anotación en el haber de cada una de las. Por cada cuenta una anotación. Por ejemplo, si vemos la cuenta exportación, ¿qué unidades económicas participan Las empresas. intercambio Las son las inversiones. exportaciones? Resto del mundo y la empresa. Ya sabemos a qué unidades económicas imputar esta cuenta, ¿sí? A ver, para el resto del mundo, las exportaciones, teniendo en cuenta que esa cuenta exportaciones son exportaciones que nosotros hacemos, ¿sí? Son bienes que nosotros vendemos al resto del mundo. Para el resto del mundo, esas exportaciones, ¿serán un uso o una fuente? Un uso. Un uso, porque para poder comprar nuestros bienes nos los tienen que pagar. ¿Cuál es la otra unidad económica que participa en el cambio? La empresa, habían dicho. Empresa. Para el resto del mundo es un uso. Para la empresa, ¿qué es? Una fuente. Una fuente. Bueno, ese tipo de razonamiento y de análisis tienen que hacer con cada una de las cuentas que tienen en el listado. ¿Sí? Cuando terminen, van a cerrar esos pequeños balances teniendo en cuenta que la diferencia entre usos y fuentes en la cuenta familia va a ser el ahorro o desahorro que pueda tener esa unidad económica. Con el sector gobierno, análisis. La diferencia entre el total de usos y el total de fuentes será el ahorro o desahorro que tiene esa unidad económica. Lo mismo con el resto del mundo, ¿sí? Ahorro o desahorro. Esos ahorros que ustedes han determinado, digamos, genéricamente ahorros, que pueden ser positivos o negativos, se van a trasladar a esa unidad contable de ahorro e inversión. ¿Sí? Cuando yo cierre el mayor de esa cuenta, el total de sumas imputadas tiene que ser igual al total de sumas imputadas en la columna que corresponde a la inversión. ¿Quién me quedó colgada en este análisis? Profe, en lugar de quién tenemos que ponernos como para hacer ese análisis del... Siempre que las cuentas estas son operaciones que hacemos nosotros con otras unidades económicas o con el resto del mundo. ¿Se entiende? Por eso les decíamos, las exportaciones son exportaciones que responden a las ventas de bienes y servicios finales que nosotros
le hacemos al resto del mundo. Cuando encuentren importaciones, son las compras de bienes y servicios finales que nosotros hacemos al resto del mundo. ¿Sí? Siempre jugamos de locales. Y ahí, Ahora, ahí sería entonces la diferencia si una cuenta se debita o se acreditan, ¿sí o no? claro, vos tenés que tener en cuenta. Hola, hola. ¿Ahora me escuchás? Sí. Bueno, cada una de las cuentas que tenés en el listado van a tener dos imputaciones, porque de cada una de las operaciones que muestran esas cuentas intervienen dos unidades económicas. Habíamos visto que en las exportaciones intervienen y las empresas. Si las exportaciones representan las ventas que las empresas le hacen al resto del mundo, esas exportaciones son un uso o una fuente para la empresa. Una Teniendo en fuente. cuenta que uso es un gasto y la fuente es un ingreso. Una fuente, ¿verdad? Bueno, ahora, esa misma operación tuvo efecto y tuvo impacto en el mayor de la cuenta que corresponde al resto del mundo. Si para la empresa es una fuente, para el resto del mundo, ¿qué es? Un uso. Va a ser un uso. Siempre tengan en cuenta que lo que para una unidad económica es una fuente, para la otra es un uso. Y al revés, lo que para una unidad es un uso, para la otra es una fuente. Una vez que ya armaron y cerraron estos pequeños balances, cerraron esos mayores de cuenta, habíamos hablado del ahorro de la familia, el ahorro del gobierno, el ahorro del sector del resto del mundo, y he puesto esos ahorros en el mayor de mi cuenta ahorro e inversión. ¿Cuál cuenta o cuál unidad económica me quedó ahí? ¿A cuál no me referí todavía? Gobierno. Al gobierno sí, y hemos determinado su ahorro. Ahorro e inversión. Ahorro e inversión. No. Ahorro e inversión puede ser. Las empresas. Es la única que todavía no hemos cerrado. Cuando ustedes terminaron de hacer todas las imputaciones, totalizan los usos, totalizan las fuentes de la empresa y tiene que ser igual, ¿sí? La columna de uso que la columna de fuente. En la cuenta empresa, a partir de lo que corresponde a usos, que vendrían a ser todos los gastos que ha tenido la empresa, determina el valor agregado, ¿sí? El total de los usos, valor agregado. ¿O no? ¿Puede volver a repetir, profe? Ahora tengo que determinar nuestras variables macroeconómicas, ¿sí? A partir de la cuenta empresa. Totalicé todos los importes que imputé a los usos, los sumé. Sumé todos los importes que asigné a las fuentes y esos totales tienen que ser iguales. ¿Sí? A partir de ahí empiezo a analizar cuáles son las variables económicas o esas variables macroeconómicas que voy a obtener a partir de mirar y analizar a la cuenta empresas en este pequeño sistemita de cuentas. Si yo miro todas las fuentes, todas las cuentas que imputé a la fuente, ¿sí? Voy a tener que, por un lado, el producto y por el otro lado, el ingreso. A partir de ahí empiezo a detallar más. Tengo que ver si ese producto y ese ingreso son brutos o netos, teniendo en cuenta de si considero incluidas o no las amortizaciones, será interno o nacional, siempre tiene que mantenerse la igualdad, ¿sí? Será interno o nacional según consideremos o no el saldo de remesas. En el listado de cuentas ustedes lo tienen como factores de la producción, pagado, regalía y no me acuerdo qué más.
estará valuado a precio de mercado o a costo de factores, según estén incluidos o no. Y haciendo ese juego y ese razonamiento van a poder ir determinando cada una de las variables que le pide el enunciado de la El broche de oro del programa es completar los datos en la matriz donde ustedes van a operar horizontalmente primero y después verticalmente y van a obtener variables macroeconómicas. Preguntas de examen y de parcial que nunca contestan, porque en general los invitábamos a que entren a la página de miren la matriz de insumo producto que está publicada ahí y digan qué datos, por lo menos 3, pueden obtener de esa matriz. Ahora yo los invito a que contesten preguntas de examen y parcial mirando la matriz que tienen como enunciado. Solamente mirando. Díganme qué información obtienen de la matriz de insumo producto. Está todo escrito, tienen que leer. Y lo que lo dejamos grabado por las dudas nos toca en el parcial. ¿Cuál es el primer título que tienen arriba de todo? Angelina, te me estás durmiendo. A ver. ¿Qué es lo primero que no, es que lo tengo en el teléfono al práctico, entonces estoy así. Ah, bueno, a ver, ¿quién lo tiene más al alcance como para ver? Dice compras intermedias, profe. Bueno, la información, una de las informaciones que podemos obtener son las compras intermedias. Esas compras intermedias me dicen, ¿cuánto compra cada uno de los sectores de producción? ¿Sí o no? ¿Cuánto compra Sí, el sector primario al sector primario? ¿Cuánto compra al secundario? ¿Cuánto al terciario? El secundario al primario, el terciario al secundario al primario. ¿Qué más? Esa a la izquierda. Las ventas, profe. Las ventas intermedias. Váyanse para la derecha. ¿Qué más? El consumo, la inversión, el consumo del gobierno. Muy bien. ¿Qué más? Vamos, más a la derecha. El PBI, El valor precio bruto de de la mercado. producción. Vamos a sacar la demanda intermedia, la demanda final, el PBI, el valor de la producción. Vamos para abajo. Fíjense porque todas las variables que hemos ido encontrando a partir de analizar el modelo ese de circulación económica que parecía papita para el loro, pero no lo era tanto, lo tenemos en esta matriz. Apreciaciones. También. ¿Cuáles son las amortizaciones? Valor agregado. El valor agregado, si van más para abajo, expresado de diferentes maneras, ¿sí? Neto, bruto, nacional, interno. Bueno, toda esa información surge de la matriz de insumo producto. Y después les dan una serie de datos adicionales y se les pide que obtengan otros indicadores u otras variables. En general han estado bien. Yo me aproveché de la situación y me fui más en explicaciones que en preguntas, porque es así como tienen que desarrollar los prácticos. Porque después nos pasa que llegamos ya a unidades más cercanas a la finalización del cursado y no se acuerdan lo del principio. Si ustedes hacen los prácticos y este análisis lo hacen razonando y viendo cada cosa que es menos probable que no se acuerden después cómo tienen que analizar. ¿Sí? Y en el camino se han ido haciendo preguntas de parciales y de exámenes que cuesta muchísimo,
¿Por qué? Porque para ustedes el modelo de circulación económica es ese cuadrito con las flechitas azules y rojas. No, ahí hay unidades que cumplen funciones, corrientes de las que surgen variables. Hay identidades que se van desprendiendo del funcionamiento del modelo. Ese modelo es la puerta de entrada, es el flujo de cuentas nacionales. Para analizar cómo está expresada, por ejemplo, de la matriz de insumo-producto, tengo que distinguir entre variables como mínimo a precios corrientes y a precio o a costo de factores. Perdón, a precios de mercado o a costo de factores. Si yo voy a utilizar información publicada por el INDEC, tengo que saber cuál es la que me sirve para poder analizar y sacar conclusiones en forma correcta. Así que bueno, tienen el fin de para descansar y empiecen a trabajar así los prácticos. Ya vamos a ir haciendo de trabajos en el que efectivamente los vamos a evaluar a ustedes de diferentes maneras. Anulen los grupos de WhatsApp porque no les van a servir, pero bueno, vamos a empezar a evaluarlos nosotros a ustedes. Estamos ya prácticamente sobre la hora que tenga que ingresar el otro grupo. Si han tenido dudas, por favor háganlas ahora. Si no, trabajen en el práctico, las dudas súbanlas al foro. Profe, no entendí la matriz esa que usted estaba explicando al último. Bueno, la matriz es un cuadro que tiene información respecto de todos los intercambios que se realizan en una economía, ¿sí? Donde tenés las ventas intermedias, las compras intermedias. Para esta matriz lo que van a hacer es ir sumando horizontalmente, por ejemplo, las compras intermedias del sector primario, vas a tener la demanda intermedia del sector primario donde tenés lo que compra el sector primario, al sector primario, al sector secundario y al sector terciario. Si vas siguiendo por las filas es lo mismo. Luego totalizás. Ese cuadro vos lo podés leer horizontal o verticalmente. Si lo lees horizontalmente tenés las compras intermedias, si lo lees verticalmente tenés las ventas intermedias. ¿Sí? La suma de estas ventas intermedias nos da la demanda intermedia. Si seguimos para la derecha, la demanda final, donde tenés datos de consumo, inversión, el consumo del gobierno, las exportaciones, y fíjense las importaciones restadas. Sumando horizontalmente vas a tener, ¿sí o no? Así es como tienen que operar. Después van verticalmente, tienen información respecto de los factores de la producción y sus servicios para determinar el valor agregado. También le da información de las amortizaciones, todos conceptos que ustedes empiezan a utilizar para ver si nuestro producto, nuestro valor agregado es bruto o neto. Después tienen información sobre el saldo de remesa, o lo que en este caso lo tienen que determinar ustedes por diferencia, para ver si este valor agregado o producto es interno nacional. También tienen información sobre los impuestos indirectos para poder determinar el valor agregado o el producto según corresponda a precios de mercado o a costo de factores. ¿Sí? Tengo que completar, profe, entonces la matriz esa, ¿no? Hay que completarla, Sí, ¿no? claro, Y después... Y después les dan como información el valor del directo para que ustedes puedan hacer, a partir de esta información, otros cálculos. Es fundamental que lean. Sí, estoy viendo eso. El hecho de que no esté en el video de la profe Jure o que Gastón no tenga tiempo suficiente como para darle con el nivel de detalle que ustedes quieren porque no hay tiempo, no quiere decir que para desarrollar el práctico no tengan que leer otros materiales. Tienen la guía de estudio, tienen bibliografía, entonces uno los va a sacar de la duda. Pero no es que si no está en el apunte no saben cómo hacerlo. Tienen que ser proactivos, tienen que buscar. Acá hay una alumna que pregunta por qué
producción no entendí. La producción es todo lo que resulta del proceso. Dentro de esa producción hay bienes intermedios y bienes finales. Los bienes intermedios son los bienes que vuelven a entrar al proceso productivo para producir otros bienes, pueden ser finales o no. El caso que dimos es, la caña de azúcar entra al proceso productivo, tengo como bien final el azúcar refinada, pero todo el material que queda del proceso productivo, en los restos de la molienda, el bagazo y demás, vuelven a entrar al proceso productivo y se obtiene alcohol como bien final o papel como bien final, ¿sí? La producción es todo, bienes intermedios y finales. Los bienes finales son los que van a consumo, ¿sí? Los que compramos nosotros en el mercado. ¿Alguna otra cosa, chicos? Los tenemos que dejar porque ya van a empezar a entrar los otros alumnos. Profe, ya en la Espero que les próxima haya clase vemos otro servido. TP. ¿Perdón? La próxima clase ya vemos otro TP, ya, ¿no? Otro trabajo práctico, ¿no? Claro, el próximo viernes ya vemos la unidad 3. Ah, bien. Claro, esto les va a costar un montón. Y la 4 y la 5 y la 6. Así que no se descuiden. ¿Se puede sacar consultas el fin de semana? Por así yo vuelvo a rehacer el trabajo y si le tengo duda le puedo responder el fin de Y semana. pueden dejar las consultas, lo que sí comprendan de que a lo mejor no podamos responderle inmediatamente, pero se van a responder. Se van a responder. ¿Por el foro, no, profe? Sí, sí, por el foro, porque entonces la respuesta la pueden ver todos los demás. Bien, profe, gracias. Los del primer turno, por favor, salgan todos adentro. Buen fin de... Chao, profe. Chao, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Chao, profe. Chao, profe, hasta luego. Gastón, cortá la grabación de así una vez que estén los otros alumnos, enganchamos de nuevo. Dale, ahí corto. Esperemos 5 y arrancamos. 80.